¿La economía mundial es un campo de batalla? Hola amigos inversores, ¿cómo están? La integración económica mundial trajo un aumento del nivel de vida luego de la Guerra Fría, pero ¿estamos ahora en una guerra financiera global? Quédate, aquí lo discutimos. Occidente ha tratado de aislar a Rusia del mundo con fuertes sanciones económicas cuando se inició la guerra de Ucrania, y Rusia se desquitó con Europa afectando el sector energético. La tensión entre China y Taiwán está quizás en su punto más alto, y la gente se pregunta qué consecuencias económicas tendría el mundo si China iniciara una guerra. Te diré qué considero se puede hacer como inversor en contextos económicos complicados y si el mundo aumentará o disminuirá su integración económica en el futuro. Las guerras financieras se remontan al menos a las cruzadas, pero tras más de 200 años de creciente globalización, los conflictos financieros son ahora mucho más costosos e imprevisibles. La gente de ambas partes de los conflictos no suele entender lo que está pasando. Solo saben que su mundo está al revés. Así, por ejemplo, los europeos se verán sorprendidos cuando tengan que pagar la calefacción en invierno, y un ruso que apoya a Putin en Moscú se sorprende al descubrir que cuando quiere comprar un café, Starbucks ya no atiende en Rusia. En los últimos 2 siglos hemos aprendido a producir alimentos y a construir refugios de forma eficiente, y ahora alimentamos y alojamos a 8 billones de personas con más facilidad que a 1 billón en siglos anteriores. Si te gusta el video, no olvides suscribirte a mi canal. El comercio global creció de forma exponencial, dando un salto cualitativo tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética. Cuando el presidente Nixon visitó a China en 1972, Estados Unidos y el país asiático no tenían ninguna relación comercial. Ahora China es el principal socio comercial de Estados Unidos. La globalización económica también tiene puntos rojos. El gasto en cualquier economía tiene dos partes, los ingresos y los préstamos, y durante las guerras financieras se trata de socavar ambas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia encajan perfectamente en el marco de ingresos y préstamos. Al prohibir las importaciones de petróleo ruso, se buscaba perjudicar los ingresos de Rusia. Prohibir a los inversores la compra de bonos rusos y congelar las reservas del Banco Central de Rusia pretendía aumentar el coste del crédito. ¿Tú qué crees? ¿Que Rusia soportó bien las sanciones económicas o que quedó en la ruina? Déjame tu comentario. Pero, como ha demostrado Rusia, en cualquier guerra es posible contraatacar. Los precios más bajos del petróleo crudo ruso encontraron compradores en India y otros países. Cuando Rusia cortó las ventas de gas natural a Europa, trató de destruir los ingresos europeos. Muchas empresas europeas no pueden obtener beneficios con unos costos tan elevados. Por otro lado, la industria energética de Estados Unidos aisló a la nación de un daño significativo, pero una guerra por Taiwán causaría estragos en la economía mundial, porque China es el mayor exportador del mundo con 3.3 trillones de dólares en cifra de 2021 según Statista, casi el doble de lo que exporta a Estados Unidos. Ningún otro país podría sustituir fácilmente a China. ¿Crees que China será la economía número uno en unos años? Déjame tu comentario. En caso de guerra, Estados Unidos podría intentar congelar las reservas de divisas de China, o viendo el ejemplo de Rusia, China podría actuar primero y perturbar los mercados de crédito estadounidenses. La invasión de Ucrania le enseñó al mundo que las economías pueden cambiar rápidamente. Por otro lado, por los reveses militares de Rusia, es posible que Pekín esté reconsiderando su política hacia Taiwán. Pero a su vez, Pekín sigue creyendo que Estados Unidos debería reconsiderar su propia política internacional también. Conclusiones. Actualmente hay una división mundial clara. Podría llamarse el mundo contra Rusia, más allá que este país tiene sus aliados. Las sanciones económicas a Rusia han sido muy duras y por eso creo que le llevará tiempo recuperarse totalmente una vez que finalice la guerra. Y después quedará la incógnita si habrá sanciones que vinieron o no para quedarse. La tensión de China-Taiwán está latente y hace dudar a los inversores de si invertir más en el primero o no, y el conflicto Ucrania-Rusia sigue sin finalizar. Yo soy uno de los que está esperando que las aguas se calmen para aumentar mi exposición a China. Las economías son muy sensibles a los acontecimientos bélicos, por eso hubo tanto cambio últimamente. Problemas energéticos, inconvenientes con las materias primas, problemas de suministro, son algunas de las consecuencias que trajo la guerra. Pero como inversor, tratar de sincronizar estos eventos es muy complicado. Por eso es importante mantener la calma y no perder el enfoque a largo plazo. A lo largo de los años se produjeron enormes aumentos en los niveles de vida
y ha habido muchas perturbaciones en la globalización. Después de cada interrupción, el mundo retomó gradualmente su camino de mayor integración comercial, y es probable que ocurra lo mismo esta vez por la sencilla razón de que el aislamiento económico perjudica la riqueza. Eso lo entendió China unos años atrás, y está a la vista el salto que dio su economía. Dicen que quienes aprietan el botón de suscribirse tienen buena suerte. Yo que vos no me arriesgaría y lo aprieto.